más este capítulo de Daniel, así que estén atentos ahí con el capítulo 5 de Daniel. Ya, Alejandrito, por favor, el del 1 al 4. 5 del 1 al 4 dice así. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Yahweh, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Vamos a ver cómo inicia estas cosas. Belsasar era hijo, lo dice aquí la escritura, de Nabucodonosor. Así es. Él fue quien heredó el reino. La historia nos indica que después de la muerte de Nabucodonosor, sus descendientes se mataron por el poder. Y aquí, en este pasaje, en el capítulo 5 de Daniel, nos dice que su hijo Belsasar está en el trono. Y podemos ver, al iniciar esta lectura, algunas características de Belsasar. Belsasar podemos ver aquí, deducir, que es una persona dada al vino, por lo tanto, seguramente como él era un político de aspecto social, él invitaba generalmente a la corte, al palacio, a mucha gente para hacerse notar grande, orgulloso de lo que tenía, pero aquí hizo algo que ofendió a Dios. Fue irrespetuoso con Yahweh. Él usó los utensilios consagrados a Dios para un uso vil e idolátrico. Y esto se llama blasfemia. ¿Por qué? Porque le dio un uso carnal. Y esto lo vamos a bajar a nosotros. Muchas veces, nosotros como hijos de Dios, somos su templo. Dice la Escritura, que nosotros somos santos, que nosotros hemos sido apartados para Dios y que en nosotros mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí hay una advertencia clara de que nosotros, todo nuestro ser, Amén, no lo usemos para cosas viles ni para ofender al Señor, sino que para que nosotros realmente nos cuidemos en santidad, buscando al Señor cada día. Es por eso que Alejandro. tenemos que recordar que nosotros somos su templo, somos su santuario. Amén. O sea, cada parte de nuestro cuerpo es parte de ese santuario, de ese templo. ¿Se dan cuenta lo importante que es entender quiénes somos en Él? Y si somos su templo, a Él no le agrada, como en esta instancia, ¿verdad?, que los utensilios que fueron consagrados para Él lo ocupasen para hacer otras cosas blasfemas. Es lo mismo que pasa con nosotros, con nuestra vida y con nuestro ser. No olvidar, somos templo de Yahweh. Amén. Amén. Así que primero vamos a ir haciendo como pequeñas cápsulas, ¿ya? Entonces, del 1 al 4 vemos estas características, pero si lo bajamos a nosotros, debemos cuidar el don que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, y no entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros con actitudes o con situaciones que a Dios no le agrada. Así que la primera cápsula es cuidar el templo de Dios que somos nosotros. Amén. Amiguita, del versículo 5 al 9, por favor. Del 5 al 9. Dice así. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey
cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que le trajeran a astrólogos, brujos y adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras, propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que este escrito significaba, ni decirle al rey lo que era. Así que el rey se asustó aún más y se puso más pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Amén. Vemos aquí, en estos versículos, que en su afán de engrandecerse ante sus invitados, Dios lo turba y lo humilla. Y vamos a ver en la escritura que nos habla acerca de los altivos. Ya que, por favor, Salmo 147, 6 e Iris Santiago 4, 6. Ahí ustedes designan a quién leer. Salmo 147, 6 y Santiago 4, 6. Amén. Amén. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Santiago 4, 6. Ya, amén. Pero el de mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a sus soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Por lo tanto, ¿qué es el primer principio que aprendemos de aquí? Que nosotros debemos estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier atisbo en nuestras vidas de orgullo, de altivez, de soberbia, Dios mira desde lejos. Dice que Él los resiste, que no los soporta. Eso quiere decir, pero a quien se humilla, a quien se rinde, eso es humillarse. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, nos estamos rindiendo ante la soberanía de nuestro Amén. Dios. Amén. Y aquí lo vamos a bajar a una situación personal. Miren, como hija, en este minuto estoy con mi papá grave en el hospital, está en la UCI. Pero yo confío en un Dios todopoderoso. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Yo no me preocupo, porque la preocupación es cuando yo confío en mis propias fuerzas. Y cuando yo confío en mis propias fuerzas, quiere decir que todavía en mí hay orgullo, que yo puedo hacer las cosas por mí misma y no dependo 100% de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos quienes hemos creído en el Señor y somos todos nosotros? Nosotros no nos preocupamos, nosotros nos ocupamos. ¿Y a dónde vamos humillados? A las plantas del Señor, a la oración, porque sabemos que, ¿qué nos dice la Escritura? Que el Señor está atento a la oración del justo y que Él escucha nuestras plegarias cuando nosotros nos rendimos. Cuando le digo, Señor, esto se va de mi control, yo no puedo hacer nada, pero tú tienes todo el poder, tienes toda la majestad. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Vemos a un Belsasar orgulloso, que está haciendo aspavientos de lo que hay en el reino y que actuó con ligereza, porque vamos a ver más adelante
lo que había ocurrido con su papá y él no tomó asunto de esto. Y aquí vemos como Dios delante de todos los invitados, no dice cuántos invitados, pero deben haber sido muchos y deben haber sido príncipes de otras naciones. Sí, dice cuánto. ¿Sí? Aparte, para empezar, 1000 de sus príncipes. Exacto. Y en presencia, ¿cierto?, de los 1000 bebía. O sea, ahí nos da una cantidad de personas, 1000. Para empezar nomás. Exactamente. ¿Por qué no les decía yo? Porque ahí, aparte de los príncipes, estaban todas las concubinas, las mujeres del reino. Debe haber sido una cantidad, ¿cómo se llama? Muy grande. Y él, dando a demostrar esto, actuó locamente y imprudentemente. Y esto le trajo consecuencias. Y una consecuencia de la que Abiguita leía, la encontramos en el versículo 9. Dice que el rey Belsasar se turbó sobremanera, palideció y sus príncipes estaban perplejos, no podían entender lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que va a hacer el rey? Vamos a ver que el rey, en el versículo 8, dice que el rey llama a los astrólogos y hechiceros. ¿Se recuerdan quién hizo esto? Fueron incapaces de interpretar las cosas divinas. Pero en este reino había una persona que estaba llena del Espíritu Santo de Dios y que se había humillado bajo la mano poderosa de Dios y que oraba 3 veces en el día. ¿De quién hablamos? De Daniel. Amén. Me gustaría agregar, ¿cierto?, el versículo 5, porque la reacción del rey, de los que todos estaban ahí, fue por una razón importante. Solo piensen ustedes que de pronto en la muralla de su casa aparezca una mano literal, escribiendo algo. Eso deja perplejo, asustado a cualquiera. Y en este caso es así, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, solo imagínenselo, que escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces ahí palideció, sus pensamientos se turbaron, sus rodillas temblaban. La verdad, el temor y el miedo se apoderaron de ese rey orgulloso. ¿Quién no, en todo caso, ver una mano en tu pared escribiendo? Cualquiera. Entonces, aquí podemos ver varias cosas que nosotros no debemos hacer y como consejo de la Escritura. Primero, no ser orgullosos, no actuar locamente, y sí lo que tenemos que hacer es humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Amén. Gilda, versículos 10 al 12 del capítulo 5 de Daniel. La Gilda o quien esté ahí, Zulema, la Danielita, quienes ustedes deleguen ahí. ¿están desmuteadas? No. Se tienen que desmutear. Ahí sí. Ahí, Ahí sí. ya. Dice así, ¿hasta del día al 13 o al 12? Allá. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turbes tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor
tu padre, oh rey, contribuyó jefe de todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Amén. Mire, lo primero que podemos ver, que aquí a Daniel nuevamente no fue invitado a esta fiesta. Generalmente, a los que somos hijos de Dios, que hemos dado a entender y damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, cuando los amigos, los cercanos hacen fiesta y según ellos lo quieren pasar bien, nosotros no somos invitados, porque nosotros somos como casi los convidados de piedra, porque mientras ellos toman vino, si nosotros estamos ahí, estamos tomando jugo. Si ellos están haciendo alguna cosa que no corresponde, nosotros les vamos a decir si son Conversaciones que no corresponden, nosotros no vamos a participar de ellas. Por lo tanto, para ellos no somos de atractivo. Y aquí vemos que Daniel no había sido invitado a la fiesta, por lo tanto no estaba ahí. Y cuando el rey ve esta mano que está escribiendo en la pared, como su corazón era idolátrico, estaba desviado hacia los dioses falsos y hacia cosas de brujería, de hechicería. Por eso hablan de astrólogos. Los astrólogos son los que leen las cartas y predicen el futuro, pero en realidad son unos mentirosos y usados por el enemigo. Y aquí vemos que a los primeros que llama a este rey son a ellos. Pero aquí vemos algo importante. Esta reina que habla aquí es la mamá de Belsasar. Es la madre de este rey. Y el consejo de esta madre fue que fuera a buscar a Daniel, porque Daniel tenía la sabiduría para poderle dar la interpretación de lo que estaba escrito en la pared. ¿Por qué? Porque ella sabía que años atrás Daniel había sido usado por Dios y había revelado a Nabucodonosor los sueños que había tenido. Y ya los revisamos en los capítulos anteriores de qué se trataban esto. Ella recordaba que había uno dentro del reino de Babilonia que honraba a Dios y era íntegro delante de Dios y él no era igual que los sabios y los consejeros que el rey tenía, sino que este hombre tenía algo especial que ella lo define de esta manera. El versículo 11 dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y en el 12 dice: y por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. O sea, esta mujer estaba dando testimonio de este hombre que había decidido no contaminarse con la comida del rey, que había decidido guardar su corazón para Yahweh y que había decidido no
no involucrarse en nada que tuviera Babilonia, sino que él seguía los mandamientos de Yahweh y seguía las instrucciones que él había aprendido en la palabra de Dios, en la Torá. Así que vemos aquí cómo esta mujer da testimonio de Daniel. Vamos, el Tati que lea y después lees tú. Versículo 13 al 16, Dati. Dice así: entonces trajeron a Daniel delante del rey, y el rey les preguntó: ¿eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Y vemos aquí que Belsasar le dice: he oído de ti. Y vamos a bajar esta frase a nosotros. ¿Qué es lo que la gente ha oído de nosotros? Amén. ¿Qué es lo que estamos dejando como huella detrás de nosotros? El testimonio se constituye a través del tiempo y nuestro testimonio debe ser verdadero, de verdaderos hijos de Dios. Daniel había llegado joven a Babilonia y aquí cuando lo manda llamar Belsasar ya era un hombre adulto. Se cree que aproximadamente tenía más de 70 años. Pero su testimonio seguía siendo íntegro a los ojos de los de palacio y a los ojos de las personas que conocían y veían a Daniel cómo Dios obraba en su vida. Y la pregunta para nosotros es: ¿realmente estamos dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas? ¿O todavía queremos nosotros manejar el cómo el Espíritu Santo opera en nosotros? Debemos rendirnos delante del Señor, exponernos a su luz, dejar que el Señor limpie cada parte de nuestro ser, cada área, no tener deudas con nadie, ni tampoco tener pleitos, ni sentimientos, ni situaciones que nos lleven a no presentarnos aptos delante del Señor. Si en algún minuto alguien le ofendió, perdone esa ofensa. Si en algún minuto alguien hizo algo que no correspondía, perdone, suelte perdón, declare vida sobre su vida, porque a veces esa falta de perdón, decimos, no, si yo he perdonado, pero cada cierto tiempo vienen recuerdos, trae amargura, trae tristeza, y eso hace de nuevo abrir esa herida. Por lo tanto, esa situación no está perdonada. En este tiempo en que estamos, debemos realmente ponernos a cuenta en todas nuestras áreas con el Señor. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Es tan frágil la vida, es tan breve, ¿cierto? Es como el rocío, señala la Escritura, es como la flor del campo que hoy es y mañana ya no. Qué importante tener toda nuestra vida, ¿cierto?, resuelta entre relaciones personales, interpersonales, ¿verdad?
con nuestros amigos, familiares, lejanos, cercanos, si podemos hacerlo, y estar llenos de shalom y con paz. Amén. Porque luego las personas no están, hoy día estamos, mañana tal vez no. Y ahí donde empieza el lloro y empieza el no alcancé a decirles y yo lo que había dicho nunca fue con tal intención, y entra el remordimiento y la desesperanza. Así que le invitamos a también, ¿cierto?, a ponernos a cuenta, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, la enseñanza de esta porción es la enseñanza y una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué huellas estoy dejando tras mí? ¿Realmente estoy reflejando la luz de Cristo? Y estas preguntas las tenemos que hacer, hermanos, porque dice la Escritura en Apocalipsis, lo estudiamos, que los hijos de Dios, esa novia, ese pueblo que Él viene a rescatar, tiene dos características. Da testimonio de Jesucristo, por lo tanto, si da testimonio de Jesucristo, es porque su vida está exaltando el nombre de Dios en todo lo que hace. Y segundo, guarda sus mandamientos. Y cuando decimos que guardamos sus mandamientos, es porque sus mandamientos los estamos practicando. Por lo tanto, todo lo que hacemos da gloria y honra a nuestro Señor. Así que esa es el mensaje de estos versículos. Vamos a leer, ya que del 17 al 24 de Daniel, por favor. Amén. Amén. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblarán y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer hasta como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Amén. ¿Se dan cuenta el por qué? Así es. ¿Se dan cuenta el por qué las escrituras en la pared? El por qué pasó esta situación. Daniel primero rechaza la recompensa que le está dando. Le dijo, esto sea para ti, yo no quiero nada. Sí, lo hizo en el versículo 1. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, o sea, tus regalos, y da tus recompensas a otro. No voy a recibir nada menos de ese rey.
y le recordó a Belsasar la biografía de su padre. A veces necesitamos, hermanos, leer la Escritura para recordar lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque a veces las situaciones son tan complicadas y tan rápidas que nos envuelven y parece que nuestra vida está en un mar tumultuoso y tormentoso. Pero es necesario que vayamos a la Escritura y que recordemos cuán grande es nuestro Dios. Y aquí vemos que Belsasar se olvidó de lo que había sucedido con su padre. Sí. Realmente le importó la nada. Y vemos aquí que Daniel le revela el orgullo que hay en el corazón de él y le enrostra el pecado, la blasfemia que ha realizado. Y le dice, y tu orgullo trajo consecuencias para ti, para tu reino, y le da a conocer la razón. Y son 4 que podemos rescatar de los versículos que hemos leído. Primero, eres orgulloso. Sí. Segundo, usaste las cosas de Dios de manera indebida. Así es. Tercero, eres un idólatra. Y 4, no honraste a Dios, sino que te ensoberbeciste en contra de Yahweh de los ejércitos. Sí, y agregar, ¿cierto?, que en el versículo 22, después que Daniel le relata, ¿cierto?, todo lo de su padre, le dice claramente, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él sabía lo que había acontecido con su padre, a quien había terminado. Recuerden que Nabucodonosor terminó honrando, entregando su corazón a Yahweh. Así es. Por lo tanto, él hizo todo distinto. No siguió el consejo, no siguió el camino de su padre, sino que en realidad, como dice en el versículo 23, dice, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, nunca realmente le dio la honra a Dios. Y sabiendo hacer lo bueno, no hizo lo malo. Por lo tanto, aquí es el consejo para nosotros. Cuidado, cuidado, que nosotros ahora sabemos hacer lo bueno y debemos mantenernos haciendo lo correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Amén. Y vamos terminando, vamos a Alejandro del 25, vamos a parar del 25 al 28 y después del 29 al 31. Ok, 25 al 28 dice así. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. 28. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Por lo tanto, por haber deshonrado a Dios, por haber actuado de manera orgullosa, por haber sido un idólatra, por haber defraudado y no poner atención a lo santo, sino que realmente te burlaste porque tú sabías qué es lo que había sucedido con tu padre y no pusiste atención. Esta es la sentencia. Amén. Le dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, de aquí se acabó tu reino
para ti y para tu descendencia. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado pecador, falto. No hay en ti cosa buena. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Por lo tanto, vendrán y te conquistarán y realmente Babilonia será puesta en ruina. Y esto aconteció, ¿por qué? Porque él actuó de esta manera. Alejandro, desde el 29 al 31, por favor. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, ¿cierto? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Recibió la interpretación y hasta ahí llegó su reino. Así Fue es. ejecutado inmediatamente. Daniel interpreta el mensaje en la pared, el enigma es resuelto y la sentencia es clara para Belsasar. La escritura en la pared le dio a conocer 4 falencias que tuvo Belsasar. Primero, ignorancia, por no escudriñar, por no leer, porque cada rey llevaba registros de lo que había sucedido en su reino. Aparte de él saber de primera fuente lo que había sucedido con su padre, él no había leído los registros de su reino y del reino anterior. Por lo tanto, actuó de manera ignorante. Segundo, negación, porque no advirtió la verdad, no la admitió. Él de verdad borró la escena de su padre siendo humillado delante de Dios y que tuvo que reconocer que Dios era Señor de señores y Dios de los dioses. Y tuvo que hacerlo de una manera lamentable. Pero aquí vemos a Belsasar que no admitió esta verdad. Tercero, el descuido de Belsasar de su reino, porque él, haber actuado locamente, hizo que Babilonia se le pusiera fin. Y cuarto, la idolatría de este rey, porque él había llevado su corazón lejos de Yahweh. Y cayó Babilonia por el descuido de sus líderes. Sus enemigos entraron por el río Éufrates y Darío de Medio Persa tomó el reino de Babilonia. Vemos aquí cómo un reino tan poderoso que había tomado cautivo a Judá, que había llevado lo mejor de sus príncipes a esa tierra, caía porque en realidad sus líderes habían descuidado lo más preciado, que es honrar a Dios sobre todas las cosas y actuar de manera imprudente. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Que nosotros realmente seamos prudentes delante del Señor. Amén. Y le honremos en todos nuestros caminos. Y vamos a terminar, vamos todos a Primera de Pedro. Para terminar, vamos a leerla todos en voz alta este versículo. Primera de Pedro 4:7. Amén. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro 4:7. Para que lo leamos todos a la cuenta de 3. Amén. 1, 2,
3. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Ah, no le he encontrado la Gilda. ¿Lo encontraste, Gilda? Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice, ¿Qué dura? sí, ahí para que lo lean. Ya, Gilda. Desmutense y leanlo. Ya, dale, Amén. Gilda. 4, 7. 4, 7, ¿dónde? Aquí está. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Abigita, ¿lo puedes leer en la versión de lenguaje más actualizado, porfa? Sí, dice. Ay, ella. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y esperamos que esta palabra sea para nosotros una advertencia, que realmente tomemos los consejos que en esta noche el Señor nos ha dado a través de su palabra, y que nuestra vida sea una vida de testimonio de que realmente su Espíritu Santo, de que nuestro Señor maravilloso Yahshua está obrando profundamente en nuestras vidas. Amén. Amén. Bien.